Hola, buenos días a todos. Soy el doctor Vicente Roquet, ya nos ha presentado Mario. En primer lugar, agradecer a Mario la invitación a este curso y de lo que yo voy a hablaros es... A mí cuando te dan un tema siempre te asalta algo en la cabeza, piensas en algo, entonces te dicen ¿con qué bloqueos sobrevivir en pediatría? Y es como lo que nos decían de pequeños, de ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿Qué es lo que elegirías para llevarte a una isla desierta? Solo puedes elegir una cosa. Entonces, muchas veces es francamente difícil seleccionar solamente una técnica regional que nos podamos llevar a nuestro quirófano y que la utilicemos para todo. Es francamente difícil, de hecho yo soy totalmente contrario a eso. Yo soy mucho más de la opinión de que hay que ser lo más selectivo, ya se ha hablado en esta sala, el problema que tienen los niños de lo mal que toleran el bloqueo motor, la sensación que les queda, que muchas veces lo perciben hasta como dolorosa el bloqueo motor. Entonces, aunque no soy muy partidario de elegir solamente uno, sí que entiendo que para quien no hace anestesiología pediátrica, quien no hace niños con más o menos frecuencia, muchas veces lo que quiere es cosas claras. A mí dime uno que me valga para todo. Y voy a intentar elegir uno de ellos para las distintas opciones, las distintas partes del cuerpo que tenemos, las distintas posibilidades. Voy a intentar quedarme con uno que sería el que yo elegiría para todo, el bloqueo que me sirve para todo. Ya sabemos, cada vez tenemos más nombres, más bloqueos, más técnicas regionales que incluyen los de miembro superior, interescalénico, supraclavicular, infraclavicular, axilar. Cada vez más bloqueos. Ya tenemos el supraescapular, el circunflejo, para ser aún más selectivos en la cirugía de hombro, bloqueo de tronco superior. Cada vez tenemos más opciones. En el miembro inferior, además, tenemos una limitación más. Hablamos de, para bloquear todo el miembro inferior, tenemos dos estructuras plexicas que son totalmente independientes, el tronco lumbar, el plexo lumbar y el plexo sacro. Con lo cual, en este caso, yo no os voy a hablar de una técnica, sí que voy a hablaros de dos, y ahora os iré explicando por qué he elegido cada una de las técnicas en cada uno de los apartados. En pared abdominal, cada vez más bloqueos, sobre todo bloqueos fasciales, pared torácica, y a nivel de la pelvis, a nivel sobre todo genital, pues las opciones se limitan un poquito más y tenemos el bloqueo peneano y el bloqueo pudendo. Y yo tengo que quedarme con uno tiene que ser el ganador de todos estos apartados que os muestro en la pantalla. Si empezamos por el miembro superior, lo primero que tenemos que pensar es para qué vamos a utilizar esos bloqueos, porque la mayor parte de las cirugías que se realizan en el niño no tienen por qué coincidir con las que se realizan en el adulto, entonces hay que pensar que hay cirugías más frecuentes en el niño y menos frecuentes en el niño. Las más frecuentes, lesiones del plexo braquial, fracturas supracondilias, fracturas condinumeral, tortícolis, deformidades congénitas, polidactilia, sindactilia, dedos en resorte. Estas son probablemente las cirugías en ortopedia de miembro superior más frecuentes en pediatría. No hablo de hombro, es excepcional una cirugía o algún problema, alguna cirugía de hombro en el paciente pediátrico, con lo cual ya nos quitamos una opción de en medio. Y estas son las opciones que podríamos barajar en general de todos los bloqueos, la anestesia regional que podemos hacer en un miembro superior. Si hemos dicho que aquí dentro no tenemos cirugía de hombro, es evidente que el primer abordaje que me voy a quitar es el interescalénico. Me lo voy a quitar porque el interescalénico es un procedimiento exclusivo para el hombro. Es un bloqueo que se realiza exclusivamente para cirugía de hombro. Y la cirugía de hombro creo que he hecho yo una en 15 años. Ahora con la adolescencia sí que es verdad, como van aumentando la edad del paciente pediátrico, ya no son pediátricos, sino son pediatría y adolescentes, sí que estamos viendo un poquito más, pero ya nos acercamos más al adulto que al paciente pediátrico. Y luego además le añadimos que en los niños muy pequeños el bloqueo interescalénico, que se acompaña del bloqueo del nervio frénico, es especialmente, no es uno de los más indicados en el paciente pediátrico, ya que la respiración pediátrica es principalmente diafragmática. Con lo cual, la disnea que va a soportar ese niño va a ser mayor que la que es menos dependiente de la musculatura accesoria, mucho más dependiente del diafragma, con lo cual van a percibir la disnea con mucha mayor intensidad que un paciente adulto. ¿Qué otro bloqueo me puedo quitar de la lista? El mediohumeral. El mediohumeral es un bloqueo que no tiene sentido en el niño, creo que tiene poco sentido en el adulto y desde que han aparecido los ultrasonidos es un bloqueo que no se realiza prácticamente nunca. Bloqueo que se describió con neuroestimulación y directamente me lo quito porque no tiene sentido, y menos aún en el niño.
Otros bloqueos que me puedo quitar, el codo. El codo es una zona también que se empleaba mucho, son bloqueos distales, es una zona donde se realizaban bloqueos distales, pero sobre todo con neuroestimulación. Con ultrasonidos habitualmente los realizamos de codo para abajo, de codo hacia muñeca, con lo cual los quito directamente. Yo soy un especial amante de estos bloqueos, los distales, por lo que os he dicho, por ser lo más selectivo posible, y si la cirugía es de mano, creo que la elección son bloqueos distales, sobre todo en un niño, que lo va a percibir mucho más que un adulto, y ese bloqueo motor, que va a ser mínimo cuando haces un bloqueo distal, podemos aprovecharlo cuando la cirugía es de mano. Pero en este caso tengo que quedarme con uno, con lo cual los distales me los quito porque pierdo mucho territorio del plexo braquial que yo necesito bloquear para quedarme con un solo bloqueo. ¿Te dolió eso? ¿Eh? ¿Te dolió? ¿El que me dolió? Sacarlo. Los distales, mucho. Estaba por volver a meterlo. Nos quedamos con estos: supraclavicular, infraclavicular, axilar. Probablemente el axilar es el bloqueo clásico en pediatría, el que probablemente todos inicialmente habríamos pensado de si me quedo con uno, con el axilar. El supraclavicular también es una opción que se ha empleado con mucha frecuencia, ya que es un bloqueo muy versátil, muy completo del plexo braquial. También consigues gran parte del bloqueo de la zona del hombro, pero como hemos dicho, en el paciente pediátrico el hombro nos interesa poco. Y de los infraclaviculares ya han hablado del bloqueo que os voy a hablar, que es el bloqueo costoclavicular. Yo creo que se va a imponer como bloqueo de elección del plexo braquial sin duda, por lo que os voy a explicar a continuación. Entonces yo me quedaría sin duda con el bloqueo infraclavicular y muy en concreto con el abordaje costoclavicular del plexo braquial. El plexo braquial, esto sería un esquema del plexo braquial, y el plexo braquial tiene una forma de reloj de arena. Es la forma típica del plexo braquial. Siempre lo digo, siempre pongo reloj de arena, pero sí que, lo pongo porque si os dais cuenta y veis anatómicamente cómo está dispuesto el plexo braquial, la zona más estrecha, más compactada del plexo braquial es la zona periclavicular, que sería esta zona del reloj de arena. Con lo cual todo el plexo braquial está compacto, apretado, y si yo meto anestésico local cerca o dentro, es muy probable que el bloqueo sea mucho más efectivo que si lo realizo alejándome de la parte más compactada. Por eso es una zona, realmente la zona periclavicular, tanto supra como infraclavicular, que sería por sentido común, la mejor forma para conseguir un bloqueo completo del plexo braquial. ¿Y qué es el hiato costoclavicular? El hiato costoclavicular, para empezar también, que veis la distancia que hay entre un abordaje supraclavicular y un costoclavicular, realmente la distancia son 1 centímetro, en un niño pueden ser hasta medio centímetro de distancia entre un supraclavicular y un infraclavicular. Con lo cual son bloqueos muy parecidos, incluso la visión en algunos pacientes es similar, se puede parecer. El estrecho torácico superior, este es un estrecho torácico superior, es el espacio anatómico que permite el paso del plexo braquial y la arteria axilar, es el paso de la arteria subclavia a llamarse axilar, arteria axilar, vena axilar, estos serían los escalenos, el escaleno anterior, y es un espacio comprimido donde todas esas estructuras pasan de ser cervicales a ser torácicas. Es ese espacio donde todo el plexo braquial se hace torácico. Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultra Dissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas. Si nosotros analizamos el plexo braquial desde la clavícula hasta distal, vamos recorriendo todo el camino, nos iremos viendo qué es lo que van haciendo estos cordones. Vi un vídeo que compartió Mario, que Carlos Hugo ya os ha hablado más o menos cómo se van distribuyendo, cómo iba cambiando el plexo braquial conforme avanzaba hacia la axila. Entonces, que nos acordemos que por debajo de la clavícula ya el plexo braquial está constituido por cordones, por fascículos o troncos secundarios. Y tenemos el cordón lateral, el posterior y el medio. Conforme vamos descendiendo, estas estructuras se van empezando a rodear la arteria, y a nivel de la coracoides estas estructuras ya han rodeado completamente la arteria, dándole el nombre que les corresponde a cada uno de los cordones. El cordón lateral, ¿por qué? Porque está
al lado de la arteria. El cordón posterior, ¿por qué? Porque está posterior a la arteria. Y el cordón medial porque está entre la arteria y la vena. Luego el recorrido que hacen cada uno de estos cordones, el lateral se queda siempre en el sitio y los que van rotando son el posterior y el medial, que van rotando alrededor de la arteria. Viendo esta imagen, ¿dónde vosotros meteríais una aguja? Evidentemente, donde más cerca esté. Es puro sentido común. Y es en la zona triangular. Y si lo puedo dejar en el centro del triángulo, mucho mejor, porque va a haber una distribución más homogénea del anestésico local. Tiene forma triangular, forma de media luna y una forma de C. La zona donde probablemente vamos a obtener un bloqueo más constante de todas las ramas del plexo braquial va a ser este punto, la zona donde es un triángulo. Esto es más o menos para que veáis cómo va cambiando, porque el plexo braquial a lo largo de todo su recorrido se va haciendo superficial, profundo. En un adulto, si clásicamente los abordajes infraclaviculares son más complejos que los que se realizan a nivel cervical, supraclavicular interescalénico o a nivel axilar, porque la profundidad aumenta considerablemente. Lo que nos ocurre en el niño es que jugamos con unas profundidades bastante menores, y lo que puede ser una ventaja en un adulto se puede convertir en un inconveniente en el niño. Realizar un abordaje axilar en un paciente pediátrico puede suponer realizar una infiltración, un bloqueo a medio centímetro de profundidad. O sea, tenemos que bloquear las distintas ramas del plexo braquial en una profundidad de medio centímetro, lo cual no es fácil, no es nada fácil identificar una y otras estructuras. Sin embargo, cuando lo tenemos a una profundidad de 2,2 centímetros, en una profundidad bastante cómoda de manejarse, de visualizar y de dirigir la aguja. Por eso yo siempre he optado por abordajes infraclaviculares, porque me resulta más cómodo manejarme y manejar la aguja, ver la aguja y dirigirla al punto que yo considero más adecuado. Manejarse en medio centímetro de profundidad es nada. Entonces muchas veces estás prácticamente con la aguja metiéndola subcutáneo, que es lo que ocurre muchas veces cuando hacemos abordajes axilares. Y añadimos este abordaje, que es el costoclavicular, que es el que yo propongo. Y todos los han hablado, mis dos compañeros anteriores ya han hablado de él, y evidentemente sería la opción que yo considero más adecuada, porque produce un bloqueo proximal del plexo braquial y mucho más completa del plexo braquial. Teóricamente tiene una ventaja añadida, y es que, digo teóricamente y ahora explicaré por qué. Porque todos los abordajes que se realizan por encima de la clavícula pueden asociar bloqueo frénico, bloqueo simpático cervical, y todos los que se realizan por debajo de la clavícula no lo producen. Bueno, pues cuidado, porque este puede producirlo. Podemos tener frénico, podemos tener bloqueo simpático cervical. Cuidado con los volúmenes que empleamos. Ya habéis visto que el estrecho torácico es que es un espacio que está muy apretado, muy comprimido, y es el paso de todo el plexo braquial al punto que se hace torácico. De manera que el anestésico local metido a presión y grandes volúmenes lo que va a hacer es que el anestésico lo empujemos hacia arriba y estemos haciendo un bloqueo supraclavicular y lleguemos hasta incluso a bloquear el frénico. O sea que cuidado con los volúmenes y que lo tengáis en cuenta, porque no por el hecho de pinchar por debajo de la clavícula estamos exentos de producir ese tipo de complicaciones. Esto sería la imagen que nosotros obtenemos. Es importante la posición del transductor por debajo de la clavícula. Es lo mismo que hacemos a nivel supraclavicular. Apoyamos el transductor, lo inclinamos en dirección caudal, buscando la arteria subclavia y el plexo braquial en la zona lateral. Bueno, pues solo tenemos que desplazar el transductor sobre la clavícula y ¡pum!, donde cae, y hacer justo lo contrario, inclinación cefálica del transductor hacia arriba para ver, intentando buscar la primera costilla, que nunca la vemos, siempre la que vemos es la segunda, pero que me corre solo, no sé por qué. Que es importante que el transductor pase por debajo de la clavícula en dirección cefálica. Lo que vemos es arteria, vena, la posición es igual que a nivel femoral. Van como van, vena, arteria y nervio, el plexo braquial en la zona lateral, en la zona externa. Y la distribución de los cordones, como os he dicho, tenemos el medial, el lateral y el posterior. Teóricamente, anatómicamente, la mejor forma de abordarlo sería del lateral a medial. Ya ha hablado Julio de la nueva opción. Yo también recomiendo hacer un abordaje, cambiar este abordaje
porque la coracoides te impide siempre el abordaje lateral. Chocas con la coracoides y te complica mucho la punción. Yo aconsejo hacer una punción de medial a lateral, aunque pasemos por encima de la arteria. La aguja se ve perfectamente, tenemos todo el espacio para jugar y en cuanto localizamos la aguja, intentar depositarla en el centro de los 3 fascículos para que produzca una difusión dentro del plexo braquial. Se ve perfectamente como los 3 fascículos hacen blum, se separan, uno arriba y 2 abajo, se quedan de forma triangular. Vamos a seguir. Miembro inferior, ya sabemos la inervación del miembro inferior, 2 estructuras plexicas independientes, plexo lumbar, plexo sacro. El plexo lumbar, 3 nervios principales, el femoral cutáneo lateral del muslo, femoral con su safeno y el obturador, plexo lumbar. Y plexo sacro, el ciático con su división, ciático popliteo interno externo y las ramas más distales. Este no tiene forma de reloj de arena, este tiene una estructura piramidal, es piramidal. Luego, cuanto más nos alejamos del neuroeje, más punciones vamos a necesitar para bloquearlas todas. Ese es el gran problema del miembro inferior. Si yo hago la punta, sería un bloqueo central. Lo pillo todo. En cuanto me voy al psoas, ya necesito 2. Si me voy a la ingle, 4. Sí, conforme vamos alejándonos, se van separando todas estas estructuras y entonces necesitamos más punciones para obtener el mismo resultado. Con lo cual, ¿con cuál me voy a quedar? Eso es lo que voy a intentar explicaros. Evidentemente distales no, pero hay que ponerlo todo en una balanza. Bueno, esto sería el plexo lumbar, P1 a L5, plexo sacro, L4, S4. No voy a entrar dentro de la anatomía, solamente que este es el esquema de los dos. ¿Y qué cirugías son más frecuentes en pediatría? Displasias de cadera, alargamiento de huesos largos, tenotomías, pies varos, planos equinos, polisindactilias, dedos en resorte, fracturas. Aquí sí que tenemos de todo, no es como el hombro que no lo hacemos en el niño, la cadera sí la hacemos en el niño. Es una cirugía que se hace con bastante frecuencia en ortopedia pediátrica, con lo cual sí nos interesa algún abordaje proximal que nos cubra también la cadera. Hemos hablado de la estructura piramidal que tiene y sobre todo la estructura piramidal del plexo lumbar. Este sí que es uno que sale y se abre. Podemos hacer con lo cual nos interesaría, como os he dicho, un abordaje no a nivel espinal, pero lo más cerca posible de la zona espinal para que con un solo abordaje pudiéramos ser capaces de bloquear todas las ramas del plexo lumbar. ¿Vale? Opciones. Pues el abordaje más proximal que hay es el abordaje del plexo lumbar o el abordaje del compartimento del psoas. Ese es el más proximal. ¿Qué sería este nivel? Con un solo abordaje bloqueamos las 3 ramas del plexo lumbar, solo del plexo lumbar. El sacro no. Pero bueno, ya es bloquear todo el plexo lumbar. Problema, es un abordaje que no es como para recomendar. Es un abordaje complejo, difícil y con complicaciones. Entonces no es el que aconsejaría a nadie como el top de los bloqueos del plexo lumbar. Riesgo-beneficio lo eliminaría directamente, porque aunque es experiencia, o sea, es operador dependiente, si tú tienes mucha experiencia vas a hacer, o sea, es una muy buena opción, pero para empezar no es el bloqueo que nadie recomendaría por la dificultad que tiene y las complicaciones. Segunda opción, el que todos conocemos, accesible, que es a nivel de la ingle. Pero el problema que encontramos es que ya necesitamos 3 funciones. Si yo quiero bloquear femoral, obturador, femoral cutáneo lateral, ya tengo que bloquear cada uno por separado. Tampoco me interesa. No es un bloqueo que me interesa porque son demasiadas funciones. Y yo quiero hablar de un bloqueo. Quiero quedarme con uno del plexo lumbar. Por supuesto, canal. Se utiliza para la rodilla, sobre todo en adulto, pero evidentemente es un bloqueo incompleto para lo que yo quiero. He hablado de que quiero cadera, necesito cadera. El canal directamente lo eliminamos, no me quedo con el canal. ¿Y qué me quedo con el bloqueo de la fascia ilíaca? Yo creo que este es el bloqueo de cadera de elección en el paciente pediátrico. No solo cadera, sino el bloqueo del plexo lumbar de elección en el paciente pediátrico. Se realiza sobre la ingle, por supuesto es el de elección, porque bloquea simultáneamente los nervios femoral, femorocutáneo y el obturador. Yo diría que no, dicen que sí, pero no me lo creo. De todas maneras, si existe una opción de bloquearlo es la que os voy a comentar
ahora porque el bloqueo de la fascia ilíaca, el bloqueo suprainguinal, el bloqueo de la fascia ilíaca ha evolucionado un poco a lo largo del tiempo desde que se describió. El bloqueo de la fascia ilíaca es el primer bloqueo iliofacial descrito por Dallens en paciente pediátrico, o sea que los bloqueos fasciales nacieron en pediatría. A partir de ahí se extendieron al adulto. Y este fue el primer bloqueo que se describió, que dependía de la difusión dentro de un espacio compartimental. La anatomía del plexo lumbar la veis en la imagen y, como veis, tenemos el nervio femoral, el femoral cutáneo lateral y el obturador, que por eso he dicho mis dudas en relación al obturador. Lo que sí que quiero que veáis son la relación que tienen sobre todo con estos dos músculos. Este es el ilíaco y este es el psoas. Van pegados a estos dos músculos. Esos nervios van pegados al psoas y al ilíaco, al iliosoas. ¿En qué consiste el bloqueo de la fascia ilíaca? Realmente lo que hace el bloqueo de la fascia ilíaca es, si tenemos una fascia superficial, que es la fascia lata, que es esta que veis en el corte, si la levantamos tenemos una segunda capa en profundidad, que es la fascia ilíaca, que sería la que cubre los músculos ilíaco y psoas. Lo que hacemos es inyectar anestésico local por debajo de la fascia ilíaca, altos volúmenes de anestésico local por debajo de la fascia ilíaca, aprovechando la difusión de ese espacio compartimental e intentando que el anestésico difunda en sentido cefálico y nos bloquee las tres ramas del plexo lumbar de forma simultánea: femoral, femorocutáneo y obturador. Las tres. El obturador ya he dicho entre comillas. Si hay alguna opción, lo bloqueamos, pero es lo que más se acerca al bloqueo compartimental del psoas, siendo un bloqueo muy sencillo. Realmente lo que aprovechamos es esta fascia que está encima de los músculos y que el anestésico difunda por debajo de la fascia hacia arriba. ¿Cómo realizamos este bloqueo? Clásicamente se hacía por pérdida de resistencia, pero la evolución es, si nosotros queremos una difusión cefálica del anestésico local, vamos a pinchar un poquito más arriba. Pinchemos un poquito más arriba y así lo empujamos hacia arriba, desde más arriba. Y esta es la evolución de lo que se llama el bloqueo, el suprainguinal de la fascia ilíaca, que es pincharlo no a nivel de la cresta ilíaca, del ligamento inguinal, sino un poquito por encima. Entonces el transductor lo ponemos longitudinal. Nosotros lo que vamos a buscar, esta es la espina ilíaca anterosuperior, y veremos que por encima hay tres músculos, ¿qué músculos son? Los músculos de la pared abdominal, oblicuo externo, interno, transverso. Y por debajo tenemos los músculos que se insertan también a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, el sartorio. Y este es el sartorio. ¿Qué hay debajo? El músculo ilíaco. Este de aquí. El psoas no, el ilíaco. Estamos muy lateral. Lo que hacemos... Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultra Dissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas. Altos volúmenes de anestésico debajo de la fascia ilíaca y entre el músculo, y empujarlos hacia arriba para que difundan en sentido cefálico. Esta es la imagen ecográfica que nosotros buscamos. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, realmente es un poquito más medial de la espina está aquí. Nosotros con el transductor encontraremos la espina y nos meteremos un poquito más medial. Entonces nos aparecerá este músculo, que con las fibras musculares son características porque son muy lineales y siguen el trayecto por encima de la espina ilíaca anterosuperior, y por un lado los tres músculos de la pared abdominal, y por abajo está el sartorio. Esto le llaman también el signo de reloj de arena, porque también hace como un reloj de arena los músculos de la pared abdominal con el sartorio. Lo importante es que localicemos bien el músculo, y más que el músculo, la fascia ilíaca, que es la que está cubriendo el músculo. En este punto, nosotros con el transductor ligeramente por encima del ligamento inguinal introduciremos nuestra aguja y depositaremos el anestésico local debajo de la fascia, empujando el anestésico local hacia arriba. Y que veamos que haya difusión del anestésico. En ocasiones no es fácil encontrar claramente una difusión, que el músculo se separa del anestésico local. Realmente lo importante es que el anestésico esté debajo de la fascia ilíaca. Si hay algo intramuscular, no pasa nada.
pero que haya atravesado la fascia ilíaca, porque la fascia ilíaca es el conductor de nuestro anestésico local y es la que va a marcar el espacio compartimental que nosotros queremos inundar. Volumen, ya veis, 0,5-0,75 por kilo, grandes volúmenes, y que muchas veces nos van a limitar otro bloqueo que queramos hacer. Si yo quiero hacer un bloqueo del plexo lumbar y un bloqueo del plexo sacro, hay veces que ya vamos a estar bastante justos. Vamos a hablar ahora del plexo sacro. El plexo sacro también tiene una estructura piramidal, pero si os dais cuenta, es mucho más empinada que la del plexo sacro, la del plexo lumbar. ¿Por qué? Porque realmente la división es a nivel de la rodilla. De la rodilla hacia arriba tenemos un nervio, y es el mismo nervio, con lo cual el abordaje va a variar muy poco de arriba a abajo, solamente el trayecto que nosotros queremos bloquear de nervio ciático. Evidentemente, si yo quiero hacer una cadera como técnica anestésica, tengo que irme a la parte más alta. Pero también es cierto que los bloqueos que hacemos en pediatría, que son analgésicos, la cápsula posterior de la articulación de la cadera duele mucho menos y es mucho menos necesaria que la cápsula anterior, con lo cual tendremos que dejar el resto sobre los bloqueos del plexo lumbar para la cadera, no del plexo sacro. El plexo sacro es el nervio ciático, plexo sacro lo usamos más para cirugía de pie. La elección es el pie. Yo siempre digo a los residentes es de cadera a rodilla, plexo lumbar, de rodilla para abajo, ciático. Esa es la norma. Un poco brusca, pero la norma es esa. Por lo menos para recordar. Estos son los bloqueos, las técnicas que tenemos. El bloqueo más alto, ciático para sacro. Pasa lo mismo con el bloqueo del plexo lumbar. Bloqueo complicado, bloqueo engorroso, y creo que no es ni muchísimo menos el bloqueo de elección o el bloqueo más fácil de realizar en un niño y ni en un adulto. Con lo cual, lo quitamos de en medio. Otra opción sería el ciático anterior. Ciático anterior en el niño se ve bien, es una buena opción, pero es un bloqueo medio femoral y creo que hay otras opciones más efectivas y más fáciles de realizar. Con lo cual, lo quitamos de en medio. Otra opción, ciático subglúteo, podría ser una opción, pero ahora os diré por qué no me quedo con él. Popliteo, los distales nos ocurre lo mismo, demasiadas punciones. Si quieres ser muy selectivo, a mí me encantan cuando es cirugía de pie, pero me tengo que quedar con uno, los elimino. Las opciones serían popliteo y medio femoral. Realmente la variación del bloqueo es mínima. Lo que pasa es que el popliteo es prácticamente exclusiva para pie. Sin embargo, cuando hacemos un medio femoral o casi nos vamos a nivel subglúteo, sí que tenemos más trayecto de nervio, con lo cual probablemente tenemos más margen para trabajar con un bloqueo medio femoral. Yo me quedaría con un bloqueo medio femoral como técnica de elección del plexo sacro, porque en el niño es muy fácil de identificar y tienes todo el trayecto del fémur para elegir cuál es el punto que más te gusta para bloquear el nervio ciático. ¿Cómo lo realizamos? Es un bloqueo muy sencillo. Por debajo del glúteo, una vez termina el glúteo, lo que hacemos es buscar los músculos isquiotibiales que están por encima y hay una imagen en forma de lágrima, en forma de ceja, que es el nervio ciático, abordaje de lateral a medial y metiendo 0,3 mililitros por kilo de anestésico local. Es un abordaje en el niño francamente sencillo, por lo mismo que hemos hablado antes. Los niños tienen la peculiaridad de que los bloqueos profundos que en un adulto pueden ser muy difíciles, en el niño se encuentran a una profundidad óptima, y es lo que pasa con el ciático. El ciático yo creo que es el nervio que mejor se ve en el niño, se ve francamente bien, y lo vas a encontrar, salvo que tengas un problema muscular, una distrofia muscular, que sí que va a haber cambios musculares o fibrosis musculares que te van a confundir. Realmente es un nervio fácil de identificar. Y vamos con la pared abdominal. Aquí he incluido el bloqueo epidural, aunque no voy a hablar del bloqueo epidural. Cirugías más habituales, pues lo más que hacemos en pediatría, hernias inguinales, umbilicales, laparotomía, laparoscopia, cirugías, laparos infraumbilicales. Lo primero que hago es eliminar el bloqueo epidural, porque voy a hablar de bloqueos periféricos, porque creo que también son los bloqueos que más partido se les puede sacar en un paciente pediátrico. Siempre teniendo en cuenta que los bloqueos de la pared abdominal, la mayoría, por no decir con ciertas dudas, y de los bloqueos del cuadrado lumbar, que voy a pasar muy por encima de ellos.
La base de todos los bloqueos de la pared abdominal son estos tres músculos. Todo gira alrededor de estos tres músculos. Recto del abdomen, transverso, cuadrado lumbar. Todo gira alrededor de eso. Cuadrado, transverso, recto del abdomen. ¿Por qué? Por el trayecto que sigue cada uno de los nervios intercostales o las ramas espinales, en la que son los planos por donde van a pasar estos nervios, con lo cual son los puntos de partida de cada uno de los bloqueos. Epidural lo quito porque es un bloqueo central y voy a hablar solo de periféricos. El tap block, que es algo muy común en el paciente adulto, a mí personalmente en el niño no me gusta. No me gusta especialmente, o por lo menos no me quedaría como bloqueo de elección. No es un bloqueo que yo elegiría como de elección, porque son altos volúmenes y es un bloqueo un poco inespecífico. Los cuadrados lumbares 1, 2 y 3, que son los que teóricamente sí pueden producir algo de bloqueo simpático, creo que no son bloqueos tampoco el bloqueo stop estrella o para enseñar o con los que sobrevivir en pacientes pediátricos, creo que hay otras opciones. Y me quedaría con bloqueo de la vaina de los rectos e hilo inguinal y hilo hipogástrico. ¿Por qué con un hilo inguinal y hipogástrico y no un TAP? Mucha gente me dice, ¿por qué no un TAP y no un hilo inguinal y hipogástrico? Sencillamente porque el hilo inguinal y hipogástrico es un bloqueo nervioso, no un bloqueo fascial. Nosotros en el inguinal y el hipogástrico vemos nervios, bloqueamos nervios. No necesito meter 25 mililitros para hacer un bloqueo. Con 5 mililitros, con 2 mililitros, con dosis bajísimas, hago un bloqueo inguinal y hipogástrico. Con un TAP necesito mucho más volumen. Entonces, no creo que sean bloqueos equiparables. Es el mismo plano, pero es otro concepto. El inguinal y hipogástrico es un bloqueo nervioso, el TAP es un bloqueo fascial. Y el bloqueo de la vaina de los rectos cuando lo que tocamos es línea media abdominal. Tendría que ser bilateral, pero yo creo que es con lo que yo me quedaría de los bloqueos de la pared abdominal si tengo que elegir alguno, por el número de cirugías que se hace, por las características de la cirugía que se hace en el paciente pediátrico. Probablemente si habláramos de adulto, elegiría otros o me quedaría con otros bloqueos. Como hemos dicho, estos son los tres músculos con los que nos vamos a quedar. Y estas son las posiciones de la aguja en todos los bloqueos. El cuadrado lumbar, el 1, el 2 y el 3, lo que hace es dar vueltas alrededor del cuadrado lumbar, pincharlo en distintos sitios. El tap block y el bloqueo inguinal hipogástrico realmente es el mismo plano muscular, lo único es que en el inguinal y hipogástrico lo hacemos donde están mucho más caudal, donde están los nervios inguinal y hipogástrico. Y si los vemos, mejor. Por eso he dicho que es un bloqueo nervioso, porque bloqueamos nervios, dos nervios quiero bloquear. Y luego la vaina de los rectos, que es sobre por la parte posterior de la vaina de los rectos. Vamos a empezar, voy a terminar enseguida, lo digo porque no sé cómo voy de tiempo. El bloqueo de la vaina de los rectos, lo que tendremos que localizar claramente son estos tres músculos de la pared lateral del abdomen, que es el oblicuo externo, interno y transverso, que a nivel del ombligo tienen forma como de cohete, y la continuidad sería el recto del abdomen. Nosotros introducimos la aguja desde lateral a medial y dejamos el anestésico por detrás del músculo. No hay que forzarse a meterse por dentro. Veo dos líneas, hay que meterse en medio. No, el anestésico se queda por debajo del músculo. Tienes que ver que el músculo se levanta y la fascia se queda abajo. Porque lo que corremos el riesgo es de meternos dentro del peritoneo y hacer punciones intraperitoneales. En principio tampoco pasaría nada, pero no pasaría nada por pinchar el peritoneo. Lo que sí que os daríais cuenta es que el niño se va a mover bastante cuando le pinchéis el peritoneo. Y no hace falta meterse tan profundamente. Lo que tienes que ver es que el músculo se levanta y la fascia posterior se queda. Las ramas anteriores, los ramos cutáneos anteriores, lo que hacen es cruzan el músculo. Cruzan esta fascia, van por este plano, cruzan el músculo y se hacen anteriores. Con lo cual el anestésico local tiene que estar en el camino de ese nervio. Y en algún momento lo va a pillar porque es una barrera que está por detrás del recto del abdomen. Y por último nervio, el bloqueo de los nervios inguinal y hipogástrico. Esto nos suena a lo que es un TAP, sería oblicuo externo, interno, transverso, y este es el plano. Hay que esforzarse en buscar lo que nosotros pensamos que es nervio, lo que es nervio, y lo que es vaso. Cuidado con estos vasos, que son motivo de más de una toxicidad por anestésico local. Y esa es otra de las razones por las que no empleemos altos volúmenes en hilo inguinal y hipogástrico.
emplear volúmenes, emplear de 0,2, como mucho 0,3 mililitros por kilo, y intentando dejarlo 0,1, 0,2 mililitros por kilo, intentar dejarlo al lado de la estructura que nosotros pensemos que es un nervio. Por último, a nivel genital, las cirugías más frecuentes, hipospadias, circuncisión, orquidopexia. El bloqueo del nervio pudendo es una opción. Yo es un bloqueo que sí que utilizo en determinadas cirugías en pediatría, pero creo que es un bloqueo, no es el bloqueo estrella de esta zona. El bloqueo estrella es el bloqueo peneano por la cantidad de cirugías que hacemos, las circuncisiones que se hacen. El bloqueo de elección es el bloqueo peneano. ¿Cómo hago yo el bloqueo peneano? Si yo para hacer un bloqueo, para poner el transductor encima del pene, lo pusiera por la parte superior, lo que me ocurriría es que estas estructuras vasculares que me van a servir a mí de guía, que están en la cara dorsal del pene, las comprimiría. Las comprimo y me quedo sin verlas, dejan de ser una referencia, o tendría que apoyarlas el transductor de una forma muy sutil. Además ocurre que esta zona en el paciente pediátrico es mucho más pequeña, con lo cual tenemos también un compromiso de espacio en el que no nos va a permitir meter cómodamente la aguja para realizar el bloqueo. Mi opinión o cómo hago yo el bloqueo peneano, yo pongo el transductor en la cara ventral del pene. De manera que lo que obtengo es una imagen especular. La imagen la veo al revés y veo las estructuras vasculares sin compresión, la vena dorsal, las arterias dorsales e incluso la fascia de Buck. Y no hay compresión. Lo que hago es meto de lateral y lo que veo es la aguja cómo se desplaza por encima de la fascia de Buck. No me meto nunca dentro del pedículo, no me meto nunca, porque eso lo único que me va a llevar es a tener más de un hematoma, y lo que busco es ser más seguro, y no hay muchos cambios en la efectividad del bloqueo cuando lo dejamos por debajo, que en este caso es por encima, de la fascia de Buck. Nosotros vemos que el anestésico local sale por aquí y se dibuja perfectamente la fascia de Buck y los vasos, las estructuras vasculares por debajo, o sea, por dentro de la fascia de Buck. Y el anestésico local no intentando introducir la aguja donde vemos estas estructuras. Y por último, pared torácica, el PEC 1, PEC 2, Serrato son bloqueos de adulto para mama, exclusivamente no, pero nacieron para la mama y es una cirugía que no se hace en el paciente pediátrico. Tenemos bloqueos intercostales, problema del bloqueo intercostal, número de punciones, demasiadas punciones, no me lo quedo. El paravertebral, me encanta el paravertebral, pero creo que no es una elección en el paciente pediátrico, y más actualmente y más en el futuro. O sea, va a ser menos primera elección, estoy totalmente convencido, sobre todo en el paciente pediátrico. Me quedaría con el retrolaminar y el ISP, y por experiencia, en el paciente pediátrico, probablemente me quedaría con el ISP como técnica de elección en pared torácica para el paciente pediátrico. Este es el primer artículo publicado en pediatría del ISP, luego Julio, no he puesto ninguno de Julio, pero luego ya fue Julio el que empezó a publicar sobre el ISP en el paciente pediátrico. Y más o menos estas son las estructuras guías que nosotros utilizamos: el músculo trapecio, el dorsal ancho, y por debajo ya nos encontramos el erector de la espina con los tres músculos: el espinal, el longísimo y el iliocostal, que son los tres músculos que forman el erector de la espina. La base de este bloqueo es este músculo, el erector de la espina, y la apófisis transversa, que está justo abajo. Realmente consiste en poner el anestésico local entre la apófisis transversa y el músculo erector de la espina, observando una elevación de la fascia anterior del erector de la espina, cómo se levanta, y una difusión en sentido caudal del anestésico local. ¿Cómo funciona? Ya lo hemos dicho, no sabemos muy bien cómo funciona. Lo que se piensa es que de una u otra manera hay unas estructuras porosas a nivel del techo paravertebral que permiten el paso de anestésico local, y no solo produce bloqueo paravertebral, sino que hay bloqueo simpático, incluso bloqueo epidural en algunos pacientes pediátricos. De todas maneras, todo lo que queréis saber del bloqueo ISP se lo podéis preguntar al doctor Mario La Palma, que es el Maui de la anestesia regional. Luego que os enseñe, que se ponga la camiseta y os enseñe el tatuaje que tiene. Muchísimas gracias, yo ya he terminado.
¿Preguntas? Vicente, bueno, me ha hecho mucha ilusión que hablaras de bloqueo de la fascia ilíaca. Yo era R4 cuando leí ese artículo en la sesión de residentes. En el año 89 lo publicó Gales y me llamó mucho la atención que fuera el primer anestesiólogo que lo publicó en pediatría. Luego en adultos lo han publicado. Y yo he intentado bloquear el obturador poniendo las dosis máximas y no lo he conseguido. A lo mejor tiene que meter un catéter todavía más proximal o tal. Yo sí que hay estudios... Sí, va lejísimos y mucho más medial. Si realmente la única manera de que podamos bloquear el obturador es que lleguemos al psoas, pero a la inserción, o sea, a la inserción en la columna del psoas. Es la única manera, a donde están saliendo las raíces. Es como intentar hacer un bloqueo posterior del plexo lumbar, pero retrógrado. Hay algún artículo en su momento que sí que publicaron metiendo catéteres que sí que habían bloqueado el obturador. Yo de todas maneras creo que los estudios en su momento están mal hechos. Están mal hechos porque lo que hacían para explorar el obturador era... hacía una exploración puramente sensitiva, y el obturador hay un porcentaje altísimo de pacientes que no lleva sensibilidad cutánea. Entonces concluyeron que con el bloqueo de la fascia ilíaca había un 15 o un 20% de pacientes en las que sí se bloqueaba el obturador. Y yo estoy convencido que ese 20% de pacientes eran los pacientes a los que el obturador no llevaba inervación, o sea que no estaba bloqueado el obturador. El obturador solo puedes explorarlo por la pérdida de la aducción del muslo. Y yo estoy convencido que no se bloquea. Y de hecho los últimos artículos te están dicen que el obturador que no se bloquea. Ahora cuando estaba en la charla estaba pensando, porque cuando hablas, disecando un cadáver y viéndolo del bloqueo PEN, cuando estás encima del psoas, puedes bloquear perforando el ligamento inguinal, el femorocutáneo lateral, que lo coges con el bloqueo de la fascia ilíaca. Pero encima del psoas tienes la rama genital del genitus femoral, que probablemente sea lo que hayan encontrado cuando mapean esa pérdida de sensibilidad cutánea y no el obturador. Entonces, mirando la foto, una de las opciones que se me ocurre, que ya le pondremos en los muertos a ver cómo va, es como el obturador, este es el psoas y el obturador viene aquí, se va a meter por abajo. Si conseguimos que el anestésico local llegue hacia retrógradamente por atrás del psoas, probablemente sí se pueda bloquear el obturador. Hay que ver cómo se juega, pero porque esto es más ilíaco que psoas, entonces esto es una de las posibilidades que se pueden tener. Y hablando del plexo braquial, ¿por qué se bloquea el frénico cuando hacemos un infarto? Además de que haya difusión hacia arriba, en uno de los libros, estoy revisando los otros días, hablaban de que había una anastomosis del frénico con el subclavio, y eso es lo que te puede explicar que haya disfunción también del diafragma cuando hacemos un bloqueo infraclavicular y no es un bloqueo alto, porque se va muy medial y por detrás del lomo mioideo ves que sale el subclavio, y esa combinación puede ser la que te puede hacer lo que le hablábamos en el frénico accesorio, que se te bloquea el diafragma con los bloqueos a nivel infraclavicular. Sí, nosotros en el medio donde trabajamos hay mucho paciente americano. Y un día en la visita preanestésica me dijo la señora que a ella le habían operado la cadera y no le habían puesto un piquete en la espalda en Estados Unidos. Que le habían puesto un piquete en la ingle y que con eso tuvo. Y a mí me llamó la atención porque yo no me voy a quedar atrás de los gringos, ¿no? Y me fui a verlo y le habían puesto uno de fascia ilíaca con mascarilla de laringia, y lo que me llamó la atención es de que la paciente estuvo súper bien y se pudo parar al otro día, que es lo que les apura a los traumatólogos y nos traen en jaque, ¿ya? Aunque ellos prefieren todavía el espinal y que pongamos un bloqueo analgésico. Pero sí me llamó muchísimo la atención, pero la paciente dijo que le dolía levemente con el mío, dijo que con el gringo no, pero con el que yo le puse, y yo fue eso, me di cuenta que es el obturador. Muy leve, ¿eh? Sí. No, la inervación es uno de los cuartos, o sea, si tienes un mapa de inervación articular, el porcentaje de inervación articular del obturador no es muy alto para la cápsula anterior, es casi todo de femoral. O
sea, en las 3/4 partes de la inervación de la cápsula anterior es femoral. Sí que es verdad que 1/4 es del obturador y luego además juega el obturador accesorio, que es un número tampoco despreciable de pacientes, pero bueno, que es sobre todo femoral. Entonces, con femoral, femorocutáneo, el femorocutáneo cubres la piel para la incisión. Si lo que quieres es analgesia en tratamiento de dolor crónico, el bloqueo de la fascia ilíaca no tiene sentido. Porque tocas el femorocutáneo para dolor crónico no hace falta, es un nervio cutáneo. Ya tenemos que ir a ramas femorales exclusivamente, con lo cual meter tanto volumen para un bloqueo analgésico no tiene tanto sentido. Hay otros bloqueos como el pain block que creo que están más indicados, pero que el obturador lleva muy poquita parte, y luego está la cápsula posterior, pero que sí que es verdad que se controla perfectamente con AINES, perfectamente controlado. La otra es de que... ¿Infiltraban algo, Ramón, ellos? No. Nada. No, lo que infiltraron eran las prótesis totales de rodilla y llevó a Exparel, el americano. Sí. No tuve que ir en las 12 de la noche porque el paciente estaba derriendo dolor. Eso me han dicho que tampoco Pues, es la... No, 13 puntos, dijo, donde inyectaba y todo. Y dijo que hasta mañana no va a tener dolor, ¿no? Pues en la noche fui y tuve que ponerme como asma. Pero lo que me llamó la atención también es que sí había bloqueo motor del cuádriceps, con el de fascia ilíaca. Sí, claro, o sea, claro. No completo. El bloquea ramas femorales, o sea que el bloqueo motor vas a tenerlo. Yo no en ningún momento he dicho que no. El bloqueo de la fascia ilíaca y con eso volumen hay bloqueo motor siempre. Si no quieres bloqueo motor, te tienes que ir a otras cosas. Como son bloqueos quirúrgicos, realmente anestésico-analgésicos, realmente me da igual. Y como os he comentado, yo soy mucho más de seleccionar cada caso, un bloqueo para cada paciente, pero he dicho el bloqueo que por beneficio-riesgo, ¿con qué me quedo? ¿Me quedo con uno? ¿Con cuál de todos? Pues yo me quedaría con este. Pero por ejemplo el bloqueo de la fascia ilíaca yo creo que es una muy buena opción para cadera en el niño. En el niño creo que es, y sobre todo porque no hay cirugía fast track en el niño, por lo menos no todavía. Pues luego nos vamos al cadáver y vamos a ver qué tal. Si no quieres perderte los vídeos que subimos, suscríbete al canal. Y recuerda, para estar al tanto de los cursos de Ultra Dissection, consulta la programación en www.ultradissection.com. No te los pierdas.